En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos, estamos ya en la Cuaresma y el Salmo 50 nos invita a que busquemos al Señor y que recordemos cómo Él lo que nos pide es misericordia y no sacrificios. Pues el texto del Evangelio nos ilumina profundamente sobre cuál puede o cuál debería de ser uno de los valores, una actitud que cada uno de nosotros podríamos en este tiempo de la Cuaresma esforzarnos en vivir. Y ciertamente, por un lado, es el de la humildad, sobre todo la humildad ante Dios. Aquel que se siente humilde ante Dios, bueno, pues reconoce la grandeza, el poder, el amor del Señor y es capaz de vivir agradecido y de vislumbrar todos aquellos signos de este amor misericordioso que Dios tiene, no solamente para Él, sino para toda la humanidad. Y en particular, a través de esta humildad, el de poder vislumbrar cómo hay muchas personas que se sienten quizás satisfechas, pero no son felices, o no son tan felices como aquellos que conocen a Cristo. Y entonces surge también un deseo, poder compartir la fe. Por eso, una expresión humilde es el de poder decir: Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Bueno, pues esta reflexión brota precisamente de la escena que nosotros hemos visto en el Evangelio. En este ejemplo, en esta parábola que el Señor Jesús nos pone. Dos hombres en el templo, los dos haciendo oración, pero una oración diferente. Uno que dice: bueno, Señor, pues gracias porque yo no soy como los demás. Otro que simplemente dirá: he pecado, Señor. Este hombre, que a fin de cuentas se pone como el bueno para la época del Señor Jesús, y aquí en este caso estaríamos hablando de los fariseos en particular, bueno, pues es un modelo, un arquetipo, algunos van a llamar, que podríamos utilizar también para aquellas personas que hoy se sienten satisfechas sin Dios y que consideran que no necesitan del Señor y que se sienten satisfechas, algunas de ellas por el dinero que tienen, algunas otras por las creencias que tienen. Yo con ser esotérico, yo con ser budista, yo con ser tipo New Age, yo con esto me doy por satisfecho. Habrá algunas otras personas que puedan decir: yo con mi droga, yo con mi sexualidad desordenada, yo con mi alcoholismo, yo centrado en mí mismo, en mi egoísmo, sin pensar en los demás. Vivir la vida loca, en la fiesta. ¿Para qué pensar en los demás? Simplemente en la oportunidad que hoy se me presenta, aunque perjudique a otro. Verdaderamente hay muchas personas que están satisfechas en esto. Puedo recordar
la expresión de una señora, una madre de familia, que cuando agarran a su hijo un secuestrador, ella dice, bueno, mi hijo, con el primer secuestro, pues ya teníamos lo suficiente para vivir, pero le gustó lo que hacía. Y entonces, pues, un secuestrador de estos, de altos vuelos, que salen en los periódicos, pero lo triste es, podríamos decir, la insensibilidad de esta señora. Ella se sentía satisfecha con lo que tenía, aunque su hijo estuviera haciendo el mal, y él se sentía satisfecho con lo que hacía, aunque dañara y perjudicara a todos. Ambos, pues lo que tenían era su satisfactor. Él, el dinero, porque ni siquiera es que viviera bien. Ella, el de sentirse orgullosa de tener un hijo maleante. Así como esto, bueno, podemos encontrar muchos ejemplos. Tristemente, ahí tenemos un gobernante en Estados Unidos que, pues diríamos, no quiere a los mexicanos y ni se quiere a sí mismo, ni quiere a su país. Pero cuánto daño hace, cerrado en su soberbia, que por cierto, además, pues menciona el nombre de Dios y se dice cristiano. Aquí tenemos también, pues escuchamos todos estos discursos de nuestros políticos y podríamos decir al cual más de mentira, tan satisfechos de querer ganar un voto a pesar de que sea con la mentira. Y sobre estos, pues habrá algunos, bueno, pues vamos a ver quién gana para podernos acomodar y quedar satisfechos. No por el bien común, sino para tener sus propios satisfactores. Con esto entonces, queridos hermanos, pues nos encontramos como la Cuaresma nos invita a ser analíticos, a ser críticos sobre la realidad, pero no solamente críticos hacia los de afuera, sino críticos a nosotros mismos, porque a la larga también estamos en el riesgo de cometer los mismos pecados que criticamos. Y entonces, a fin de cuentas, ¿qué significa el pecado? Una atadura más para el hombre, para la humanidad. ¿Qué significa el pecado? Un no al amor de Dios que nos quiere libres. ¿Qué significa el pecado? Un rechazo al perdón, a la salvación que Dios nos da al darnos a su Hijo Jesucristo, el cual muere en la cruz para que podamos ser felices en la tierra, para que nuestros pecados sean perdonados, para que alcancemos la vida eterna. Por eso, el cristiano experimenta también una pena y un dolor que no le agobian, porque a fin de cuentas Dios sabe qué solución ha de poner a las cosas. El cristiano ha de sentir en su corazón definitivamente el deseo, Jesús, que todos te conozcan y te amen, para que nos demos cuenta que no tenemos por qué vivir en el odio, en la mentira, en la violencia, pero que en ellos vivimos. Y por eso el cristiano, como este hombre arrepentido, Señor, perdóname, porque no soy más que un pecador. Podemos recordar aquello que la Virgen le dice a los niños en Fátima: cuando oren, háganlo de esta manera, ofrézcanlo todo por amor a Jesús, pero también digan: ten misericordia de nosotros. Ofrezcamos todo por la conversión de los pecadores. Y yo insisto, cuando yo pido, Señor, por la conversión de los pecadores, cuando yo digo, es una lástima que tantos hombres llamados a la felicidad estemos viviendo de esta manera, cuando estando llamados a la vida eterna haya quienes están haciendo todo lo posible por perderla, Señor, verdaderamente como estos niños, como este hombre arrepentido, yo te pido por la conversión de los pecadores y ciertamente entonces, en primer lugar, por mi conversión. La Cuaresma, un tiempo de humildad. La Cuaresma, un tiempo de contemplar la grandeza de Dios. La Cuaresma, un tiempo para contemplar los errores y la maldad humana. La Cuaresma, un tiempo para contemplar cuánto dolor y cuánto sufrimiento a causa del pecado. La Cuaresma, un tiempo para pedirle perdón a Dios por mis pecados y por los de la humanidad entera.
Señor, que yo no sea sordo a tu voz. Señor, que pueda vivir buscándote con un corazón limpio y sincero. Señor, perdona mis pecados, perdona los pecados de la humanidad. A todos danos la vida eterna, a todos danos la posibilidad de conocer y de amar a tu Hijo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Tu palabra me da